Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Bueno, Laura Caorsi, hoy tengo una pregunta que quizá te resulta un pelín íntima. A ver. Me voy a meter en tus costumbres, directamente. Pregunta. Porque quiero saber a qué hora comes. Pues mira, depende. O sea, depende de cómo vaya el día de trabajo. Hay veces que como antes o como un poquito después. Y también los días que no son de trabajo depende cómo esté el clima. Porque, por ejemplo, si es invierno, intento comer pronto y poder salir a andar y aprovechar así las horas de sol. Y cuando es verano, pues como más tarde y retraso todo un poquito y salgo más por la noche, ¿no? Cuando no hace tantísimo calor. Uh-huh. ¿Y tú? Pues, a ver, yo soy un poco maniática y aquí hemos venido a confesar nuestras miserias también. Venga. Soy un poco maniática, entonces a mí la comida me sirve también para dos cosas. Una, regularme fisiológicamente, es decir, yo si como demasiado tarde me pega un bajonazo que no puedo con la vida, entonces tengo como tarde a las 3 y ya me parece tarde. Pero por otro lado, además de fisiológicamente, también me sirve para organizar mi día. Es decir, hasta esta hora es la mañana y hago esto, a partir de esta hora es la tarde y hago esto otro. Así que tengo como esos dos condicionantes. Entonces, digamos que entre las 2 y las 3, perfectamente. Y si no puedo elegir, o si estoy muy condicionada, prefiero comer un poco antes de lo normal que más tarde de lo normal. O de lo que consideramos normal. Y me gustaría extender esta pregunta que nos estamos haciendo a quienes nos escucháis, ¿no? O sea, ¿a qué hora coméis? ¿No? ¿Con arreglo a qué? Porque, bueno, Bea, tú estabas diciendo que tiene que ver un poco con la organización del día o con, un poco el estado, ¿no? Fisiológico en el que estás. En mi caso tiene que ver con el trabajo o si no con el clima. O sea, ¿cómo organiza el resto de la gente su comida, ¿no? Vamos a lanzar esta pregunta para que nos contéis o lo penséis, por lo menos mientras vamos hablando sobre esto. Sí, porque es interesante que reflexionemos sobre ello. Porque solemos pensar que, a ver, es una función biológica, entonces es una función biológica básica, todos tenemos que comer, comemos varias veces al día y que estas funciones básicas son universales y neutrales. Respirar, pues, por ejemplo, uno respira más rápido si corre, más lento si está relajado, si está durmiendo, fisiología pura. O sea, es la respuesta de nuestro cuerpo a determinadas circunstancias. Pero a ver, imaginemos por un momento que la forma en que respiramos o la hora exacta a la que decidimos tomar esa gran bocanada de aire fuera en realidad una demostración de nuestro estatus social. Que dices, espera. O sea, ¿cómo respirar una función biológica básica va a tener alguna relación con el estatus social? Es cierto, parece absurdo, soy consciente. Pero sin embargo, esto lo hacemos todos los días, no con una función como respirar, pero sí con otra que es igual de necesaria, que es comer. No depende solamente de nuestra fisiología, como yo estaba diciendo en mi caso, que era uno de los condicionantes. Es que depende de más cosas y está relacionada con el estatus. Exactamente. Es que la hora en la que comemos, lo que ponemos en el plato y los modales en la mesa son en realidad una complejísima demostración de poder. Antes de seguir, te voy a devolver otra pregunta. Y me gustaría saber si, también es íntima, a ver si alguna vez comiendo con otras personas en alguna mesa, si te has sentido incómoda. Y no me refiero a la típica sobremesa de Navidad con la familia cuando de pronto discutes de política. No sé si alguna vez te has sentido incómoda o te has sentido como sapo de otro pozo cuando estás
comiendo con cierta gente. ¿Te ha pasado eso? Como si no pertenecieses exactamente a ese momento, justo, a ese lugar, justo. ¿verdad? Sí, claro que me ha pasado varias veces y me viene a la cabeza cuando voy a algún restaurante que es en escasísimas ocasiones, pero un restaurante de esos en los que el camarero te pregunta mucho, te explica los platos, está un rato contigo explicando cuáles son los ingredientes, qué ha hecho el chef con ello. Yo siento que es un mundo ese de los restaurantes más elegantes, más exclusivos, al que no pertenezco en absoluto. De hecho, bueno, pues mis experiencias son muy escasas en este tipo de restaurantes, pero estoy encorsetada, pienso que no voy vestida para la ocasión, no me estoy comportando como la ocasión merece, estoy deseando que el camarero se vaya para poder comer y disfrutar de eso, pero a la vez me siento observada porque sé que están pendientes para en el momento en que acabe mi plato venir, servirme otro, preguntarme qué tal, y me agobia muchísimo. O sea, ahí sé que estoy totalmente fuera de lugar. Sí, que soy un sapo o una rana de otro pozo. Sí, bueno, fuera de lugar, ¿no? Esa yo creo que es la expresión. Bueno, pues de esto vamos a conversar hoy, ¿no? De cómo algunas decisiones que parecen individuales o de gusto personal, ¿no? Como el hecho de comer, no son tan personales como puede parecer en un primer momento, ¿no? Y además de lo que vamos a hablar es en qué momentos o en qué detalles podemos detectar que esto no es una cuestión individual. Para esto, bueno, vamos a contar, digamos, con dos trabajos importantes, ¿no? Por un lado, un ensayo que se acaba de publicar en España, que es sobre la evolución de los horarios de las comidas en Europa, ¿no? En Europa de hace un siglo y medio más o menos. Este es un trabajo que se llama ¿Cuándo se come aquí?, que está escrito por el historiador Alessandro Barbero y que aborda, bueno, como os digo, esta cuestión que tiene que ver con los horarios de las comidas y cómo han ido cambiando conforme a unas reglas que ahora vamos a comentar. Por otro lado, también vamos a contar con esa obra cumbre de la sociología, que es La distinción, de Pierre Bourdieu, que, bueno, que se publicó en el año 79, o sea que tiene unos añitos, pero que está súper vigente. Sigue siendo plena actualidad. Sí, tal cual. Es cierto que pensamos que nuestros gustos son personales, que son íntimos, que son algo natural o incluso, bueno, pues algo que quizá es heredado de lo que vemos en nuestra casa, en nuestra familia. Si prefiero una ensalada de tomates de cultivo orgánico en lugar de una ensalada con tomates del súper es porque mis papilas gustativas son muy finas, muy refinadas y pienso que el tomate industrial, entre comillas, no sabe a nada, pero el orgánico sí. Pero a ver, la historia y la sociología y esta obra cumbre de la que nos hablabas y el libro que nos ha traído hoy aquí de Alessandro Barbero nos llevan por aquí y nos dicen que el gusto en realidad es un campo de batalla, o sea que no es tanto que, bueno, la costumbre, lo que veo en casa, los sabores a los que me he acostumbrado, sino que hay algo más, hay otra capa, porque el gusto es también una herramienta de segregación. Y algo tan rutinario como preferir pescado en lugar de un filete de cerdo o cenar tardísimo en lugar de comer al mediodía pueden esconder una batalla silenciosa por la clase social. Exactamente. Bueno, es que Bourdieu explica que esa herramienta de segregación que tú mencionabas recién se puede definir con un concepto, ¿no? Que es el hábitus. Lo que hace este sociólogo es tomar como esta idealización que tenemos, ¿no? De que nacemos con unos gustos propios y que vienen con nosotros y que ya está, porque son así, porque son una cuestión natural, y él destroza esa idea o esa convención social que tenemos, ¿no? Y en cambio señala que la clase social en la que nacemos es como si se nos metiera debajo de la piel, como si fuera algo que va con nosotros, que nos acompaña de una manera casi orgánica, ¿no? Y con esta metáfora él intenta explicar que ese hábitus es un sistema de disposiciones interiorizadas. O sea, no es que nazcamos con él, ¿no? Sino que lo vamos absorbiendo desde la más tierna infancia. Este hábitus, por ejemplo, lo vamos aprendiendo en nuestras relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el colegio, en los lugares donde nos encontramos con nuestros amigos, en el club si vamos bueno, pues yo qué sé, a hacer piscina o si vamos a practicar hockey o lo que sea, ¿no? El barrio en el que estemos. O sea, todas esas relaciones sociales que vamos teniendo desde la más tierna infancia se van metiendo en nuestra piel, ¿no? Y eso, ¿no? Ese hábitus, esa forma de entender lo que es natural, de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que nos gusta, de lo que no,
es algo que organiza nuestra manera de percibir el mundo. Sería como un filtro, ¿no? Cuando usamos los filtros de Instagram también, bueno, esto es como un filtro, ¿no? Que en este caso hace que nuestro cerebro decida qué es algo bello y qué no lo es, ¿no? O qué nos parece sabroso. Tú decías antes, bueno, si el pescado o los tomates orgánicos, ¿no? ¿Qué nos puede parecer sabroso y qué no, ¿no? E incluso qué postura corporal nos puede resultar más cómoda, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo nos colocamos en el mundo. Sí, bueno, es que me parece súper curioso y tú cuando sacaste este tema y empezamos a profundizar sobre ello, claro, nos damos cuenta de que la clase social no es que tengas más o menos dinero, no es solo el número de tu cuenta bancaria, sino que realmente se convierte en una parte de nosotros, o sea, en nuestra postura, en nuestra manera de ver el mundo, como si nuestros gustos fueran una huella dactilar social, no es algo innato, no es algo ni siquiera que aprendamos solo, como comentaba antes, que aprendamos en casa, pues porque en casa siempre lo que decimos, ¿no? Ay, es que como las lentejas de mi madre, tal, no es solo eso, no es solo ese gusto innato, ese gusto de casa, sino de muchísimos otros factores que nos acompañan y hay como una huella dactilar, como decimos. Eso es, y bueno, y eso hace que te gusten, por ejemplo, un tipo de ropa o de muebles o de arte, ¿no? O sea, que tú consideres que ciertas cosas merecen la pena y otras no, que son completamente prescindibles, ¿no? O sea, si me gusta un libro, si tiendo a ver determinado tipo de series o de cine, o me decanto por ir a una exposición en lugar de hacer otra cosa, eso es algo que llevo yo metido dentro. Es esa huella dactilar. Eso es, y que te va acompañando durante toda la vida, ¿no? El caso es que, claro, el gusto, este gusto que tenemos todas las personas, tenemos un sentido del gusto, un sentido de la belleza, este gusto, cuando se trata del gusto de las élites sociales, ¿no? Se construye a través de la negación. Y me voy a explicar. O sea, lo que la clase dominante define como elegante, como natural, es siempre lo opuesto a lo que se consume a través no sé, las clases trabajadoras, lo que consumen en sus momentos de ocio, ¿no? Es siempre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si lo popular se asocia con la abundancia, con lo pesado, ¿no? Cuando hablamos de comida, ¿no? Lo refinado tiene que ser escaso y ligero. Vale, o sea, como lo que hablábamos justo en el episodio anterior, en el que hablábamos de la carne y la masculinidad. En el ejemplo del anuncio que poníamos del Burger King, había un restaurante distinguido en el que se servía poca comida, en raciones muy pequeñitas, platos muy grandes, con esa sofisticación que te decía yo antes que me resultaba a mí incómoda porque es como un mundo al que no pertenezco. Y ¿qué hacía el protagonista de ese anuncio? Pues el hombre iba a por la abundancia del Burger King, ¿no? Justo, a por esa hamburguesa llena de queso, rebosante, de salsa. Y ojo, que también hacía cosas de macho guión populacho, entre comillas, entiéndase, siendo nosotras también del populacho. O sea, sí. Lo decimos reivindicando que pertenecemos ahí. Era una estética obrera, había además como iconos, ¿no? De esos trabajos manuales, había obreros de la construcción, cemento, camiones, todo lo que relacionamos con trabajos más de la clase obrera que de clases acomodadas. Entonces, a ver, tenemos que pensar una cosa también. Esto de diferenciarse no es una conspiración, o sea, no es un plan consciente, un cónclave anual de esto es lo que vamos a hacer esta temporada para diferenciarnos del pueblo llano. No es eso, o sea, opera de un modo casi subconsciente. Hay incluso un rechazo físico, casi un asco visceral hacia esos manteles de plástico, esas cartas plastificadas en las que hay incluso salpicaduras de otros comensales, un bocadillo de mortadela, una forma de emplatar un guiso. Sí, que no son nada instagrameables, ¿no? Exacto. Ese sería un poco el criterio que utilizaríamos ahora mismo. Eso es. No es bello. Bueno, pues es que lo que pasa es que este rechazo, tú lo decías antes, no depende únicamente de la cantidad de dinero que tengamos en el banco, ¿no? No es una cuestión solamente de capital económico. Y esto Bourdieu lo separa muy bien. O sea, él separa muy bien lo que es el capital económico, la capacidad de dinero que tengamos y que podamos manejar, del capital cultural y del capital académico. Y él dice que esto a veces pesa mucho más que el dinero que tengamos,
¿no? La educación, los títulos, el contacto con el arte desde pequeños, ¿no? Todo eso que forma ese hábitus va marcando un capital cultural, digamos, que de alguna forma puede marcar distancias de una forma implacable con el resto de la población. Más allá del dinero, sí, lo que Sí, comentábamos, ¿no? O sea, no es el número de tu cuenta bancaria, no. es un poco toda la huella dactilar que hemos venido comentando. Por eso, bueno, a veces sabes que se habla de manera peyorativa, ¿no? Cuando se dice, este es un nuevo rico, Sí, 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 ¿no? Cuando sí. alguien tiene dinero de pronto, no se ha ganado la lotería, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un nuevo rico. Lo típico es los futbolistas, Claro. futbolistas que de repente pasan de la nada a todo porque hacen un fichaje y pasan de, no sé, de regional o en las categorías inferiores de un equipo a estar en el primer equipo. Y claro, hablamos de fichajes multimillonarios que pasan de ser prácticamente clase obrera o incluso no cobrar prácticamente nada a tener unas nóminas de millones de euros. Tal cual, tal cual. Y es que justo el capital económico puede cambiar muy rápido de la noche a la mañana con un contrato de estos multimillonarios, ¿no? Del mundo del deporte, pero el hábitus no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Entonces la forma de comportarnos que tenemos, esa cosa que nos acompaña, que va debajo de nuestra piel, sigue delatando nuestro origen, sigue mostrando, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos. Sí, eso que comentamos alguna vez de que puedes cambiar aparentemente de clase social por el dinero que tienes, exclusivamente obedeciendo a este criterio, pero la clase no sale de ti. O sea, siempre eres clase obrera o siempre eres clase acomodada, incluso aunque vengas a menos o aunque vengas a más, respectivamente. Y tú has puesto a veces un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, que es, bueno, si te toca la lotería o eres multimillonario, de repente vas a comprar una casa, si es muy grande lo que piensas es, joder, ¿cuánto espacio y cuánto voy a tener que invertir en limpiar? Con tantas ventanas, ¿cómo voy a limpiarlo, no? Ese tipo de cosas son las que se nos meten en la piel. No salimos de ahí. Tal cual. Bueno, Es pues que, vamos, yo siempre lo pienso y me río de mí misma, ¿no? Cuando la típica ensoñación, ¿no? Cuando dices, uy, si me ganara la lotería me podría comprar esta casa. Y yo miro la cantidad de ventanas que hay y digo, "Pf, o sea, pues aquí hay muchas ventanas para limpiar, esto es demasiado", sin caer en la cuenta de que efectivamente podría tener personal de limpieza a mi servicio para limpiar las ventanas y todo lo que hiciera falta, porque es que no está en mi cabeza, eso no está metido bajo mi piel. si hubieses ganado esa lotería o tuvieses unos ingresos astronómicos de repente, eso no sería una preocupación de la que tuvieras que ocuparte. ¿Quién limpia todos estos ventanales? ¿O quién le pasa la mopa? ¿O quién me va a lavar la ropa y los cojines? No te tienes que preocupar de eso. Pero como pertenecemos a otro lugar, nos preocupamos de eso y nos preocupamos siempre y siempre tenemos esa mentalidad de, bueno, voy a ir ahorrando, bueno, tengo que ocuparme de mis cosas, no estás acostumbrado a tener ese tipo de servicios extra. Incluso aunque delegues y aprendas a utilizarlos, pero siempre hay algo que te acompaña, ¿no? Sí, hay un punto que te acompaña. Y fíjate, esto genera unas divisiones tremendas. Esto se vio con nitidez a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Europa, cuando la distinción de clases no afectaba solo al menú, sino que también empujó las horas de las comidas. Es decir, las clases altas lo que hicieron es secuestrar el reloj, que es lo que querríamos hacer la clase obrera, para no coincidir con el resto. Los registros históricos de la Europa continental muestran que hasta el siglo XVIII, bueno, pues existían unos ritmos de comidas que se ceñían sobre todo al trabajo agrícola, al ritmo del sol, es decir, la gente desayunaba temprano, tomaba una comida principal a mediodía que se llamaba la dîner en Francia, el pranzo en Italia o dinner en Inglaterra, y esto como muy tarde pues se servía a las 2. Mira, ahí me adapto yo a esta, Sí, ¿no? a este Yo también, ritmo. o sea, estás hablando aquí del trabajo agrario, el ritmo del sol, lo que me Eso preguntabas al es. principio del episodio, ¿a qué hora comes? Bueno, pues depende de cómo están las cosas, de lo que tenga que hacer o de cómo está el clima, sí. Claro, y entonces el día de trabajo continuaba después de comer y se terminaba la jornada con una cena ligera por la noche. O sea, comíamos fuerte para usar esa energía y en la cena menos para descansar bien. Un poco la estructura que tenemos en la cabeza ahora también. Sí, bueno, es que todo muy, muy orgánico, ¿no? Todo muy de sentido común, se podría decir, pero, y aquí viene como la vuelta de tuerca, eso se descontroló.
A ver, ¿cómo que o sea, empezaron a comer a lo loco a horas que no eran? Empezaron a comer a deshoras. Es que se empezó a gestar en ese momento, a finales del 18 y principios del 19, se empezó a gestar un cambio radical en este sentido, impulsado por la aristocracia inglesa, que era la que marcaba un poco el esnovismo de Europa en ese momento, ¿no? La alta sociedad londinense lo que empezó a hacer es que veía en ese horario del mediodía, ¿no? Ese horario de comer pues, vinculado al trabajo agrario, agrícola y demás, que eso estaba muy pegado al trabajo, ¿no? Y eso lo empezó a mirar con desdén. Es que estaba literalmente pegado al trabajo. Claro, porque era la hora en la que comían los campesinos o los comerciantes también, que estaban pues, vinculados a su actividad productiva, ¿no? A su actividad laboral. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a retrasar la comida principal, ¿no? Pasaron de las 2 a las 4, después a las 5, y a medida que avanzaba el siglo XIX, siguieron empujando, tú decías empujar las agujas del reloj, ¿no? Bueno, siguieron empujando las agujas del reloj a las 18, las 19. Me matas, de verdad, ¿no? Me matas. La hora de comer, estamos hablando de comer a las 7 de la tarde. Exacto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Este retraso tuvo consecuencias en cadena, como si fuera un efecto dominó, ¿no? Porque, claro, si el banquete principal pasa de las 2 de la tarde a las 7 o a las 8, ¿no? Estamos hablando de un montón de horas ahí en el medio, es que se genera... ¿Qué haces? ¿Cómo comes cuando no te mueres de hambre? Claro, se genera un vacío enorme, ¿no? Ahí en el medio. Entonces, como la gran ingesta ahora se empieza a hacer por la noche, ¿no? Porque pasa de las 2 a las 7 o a las 8, claro, es que la cena, que antes se llamaba supper o supper, ¿no? Esa cena desaparece, porque no tiene sentido, ¿no? Si acabas de comer, de pegarte la gran comilona a las 7 de la tarde, no te vas a poner a cenar enseguida. Entonces la cena desaparece. ¿Qué pasa? Que aguantar desde la hora en que te has hecho la comida principal, ¿no? Pasar solamente por el té y el café de la mañana y seguir hasta la siguiente comida grande, pues claro, no se podía porque era mucho tiempo en el medio. Entonces, para tapar ese agujero, ¿no? Entre una comida y la siguiente, porque no había cena, lo que hicieron fue inventarse una nueva comida, un nuevo momento de comer, ¿no? Eso fue lo que se conoció como desayuno con tenedor o déjeuner à la fourchette, si es que me sale bien la pronunciación, ¿no? Que era una comida a media mañana, ¿no? Que podía incluir carne, varios platos y tal, para llegar hasta la noche, lo que podría ser un almuerzo, para entendernos. Vale, o sea que tenemos una comida que incluye carne y varios platos a media mañana y luego una comida fuerte por la noche. Y así se iban apañando. Además, fíjate que hemos leído que en Francia pasó exactamente lo mismo, pero con una justificación diferente, mientras que en Inglaterra, bueno, era para desvincularse de esa clase trabajadora del campesinado, de los trabajos agrícolas y de las jornadas laborales. En Francia también pasó, pero con otra justificación, porque trabajar de manera continua era una forma de aprovechar el día y ya comían al terminar. ¿Y esto quiénes lo hacían? Las clases acaudaladas, la burguesía. De esta manera tenían el ritmo frenético de somos hombres de negocios, de la ciudad, el despacho, los negocios en definitiva, la oficina que marcaba ese horario. Y el retraso empezó mucho antes de que existieran esos horarios de oficina, porque trataban de imitar a la nobleza. Al final acababan más o menos igual por razones distintas. El objetivo siempre fue separarse del provinciano y del campesino. Al final, mira, esto es esnovismo puro y duro, porque tú no me digas que a las 2 de la tarde no tienes hambre. Hombre, claro que tengo hambre. A las 2 de la tarde, claro que tengo hambre. Y fíjate que esto que estamos contando aquí ha dejado huellas en el lenguaje de hoy. Porque, a ver, o sea, empezaron a mover los horarios de las comidas, o vamos a decir, de las ingestas, para que no haya confusión de términos, ¿no? Empezaron a mover hacia adelante los horarios de las ingestas, pero, digamos, los nombres de cada una de esas ingestas fueron acompañando ese movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos rastrear esto, de esto que pasó y que ahora parece que no hubiera sucedido nunca, ¿no? Si vamos a Francia y queremos almorzar, queremos comer, ¿no? ¿Qué tenemos que pedir? ¿No es una comida? No, no es una comida, es un déjeuner, ¿no? La palabra esta, que no sé si la he pronunciado bien o no, pero bueno, que sí, lo intento. Esta palabra literalmente significa desayuno.
Claro, yo eso recuerdo de mis clases de francés allá en el instituto. Bueno, pues esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa palabra que significa desayuno no se usa para la primera ingesta del día. O sea, el típico desayuno de café con leche y croissant es petit déjeuner. Vale, o sea, pequeño desayuno. El pequeño desayuno para llamar al desayuno porque desayuno llamas a la comida. Exactamente, ahí lo has pillado, ¿sabes? Entonces tienes que ir cambiando los nombres de las cosas para que coincidan con lo que vas comiendo en cada momento. En español no nos pasa eso. En español el desayuno es desayuno, no hay ningún problema, pero nos encontramos con otra singularidad. Y eso se ve en los términos de almuerzo y comida. Vale, que almuerzo puede ser también comida, pero también puede ser como una ingesta a media mañana. Un tentempié, podría ser un tentempié según dónde estés, según con quién hables. O sea, el almuerzo podría ser como esta cosita de media mañana, ¿no? Para picotear algo y seguir, ¿no? O podría ser el equivalente de una comida, o sea, la comida del mediodía. Por ejemplo, en Uruguay decimos almorzar a la comida del mediodía. O sea, le podemos decir vamos a comer, sí, pero le decimos almorzar. Vale, pero la comida es comida y ¿cómo llamáis a la cena? A la cena la llamamos cena, pero también podemos decir vamos a comer y se entiende. O sea, ¿Y es por la noche? nadie se escandaliza porque diga venga, vamos a comer. O estoy a punto de comer o te llamo luego que estoy comiendo. O sea, no pasa nada por no utilizar un verbo específico de cenar, ¿sabes? Vale, mientras que en España nunca diríamos a las 9 de la noche, bueno, venga, vamos a comer, porque lo vinculamos directamente a la ingesta del mediodía, que suele ser la ingesta fuerte que hacemos a lo largo del día. Eso es. Y bueno, y tú que comentabas en un momento, ¿no? Que se había ido empujando como la comida principal, ¿no? Está dîner o dinner, ese era el nombre, pero si lo piensas, ese es el nombre que se le da ahora a la cena. Claro, sí, en los países anglosajones, dinner es la cena, que también se le llama supper. Claro, pero es que antes, o sea, a la cena se la llamaba supper o souper, se la llamaba así, como desapareció, más o menos desapareció eso del lenguaje general y nos quedamos con el nombre que tenía la comida principal originalmente, ahora asociada a la cena. Madre mía, o sea que... Esto es un lío. O sea que no solo se fue moviendo la hora de comer, sino que fue arrastrando los términos lingüísticos de manera que ahora mismo nos encontramos como estábamos al principio, es decir, sí. Pues desayunamos, comemos, cenamos, pero con son ingestas diferentes que se han movido una horquilla de tiempo y se les ha cambiado los nombres para quedarnos igual, precisamente por todo ese recorrido que se ha ido haciendo, retrasando, hasta que nos volvemos al punto de inicio. Eso es como llegar tarde, o sea, con un día de retraso exactamente. O sea, llegas a la hora que tenías que llegar solamente que un día después. Bueno, es que me parece interesantísimo y todas las connotaciones que tiene. Y si queréis saber más sobre este tema, Laura ha escrito un artículo genial, completísimo, en su blog que se llama Merendarse la cena. Así fue como el reloj marcó estatus, privilegios y poder. Y ahí aborda todos los ángulos con mucha profundidad. Tenéis, como siempre, el enlace en la descripción del episodio. Así que vemos que comer tarde era el gran lujo de la clase ociosa, porque así mostraban que no estaban sujetos al reloj. Ellos sí que eran dueños de su tiempo. Y llevó a la gente que no tenía que esforzarse tanto a comer tarde también por aparentar, por parecerse a esa clase poderosa, de manera que la élite monopolizó el tiempo y también, ojo, monopolizó la estética de los platos. Bueno, es que esto es importantísimo, ¿no? Porque es el monopolio del tiempo, que como tú bien decías, claro, comer tarde era un marcador social, porque si podías comer tarde era porque podías no trabajar o no tener necesidad de trabajar. El tipo de alimentos, claro, que no todo el mundo se podía permitir el mismo tipo de alimentos, lógico, porque van muy ligados a una cuestión económica, pero también la estética. Y esto es importante porque, fíjate, para la clase trabajadora, la comida, y esto lo explica bien Bourdieu también, ¿no? La comida tiene una función primaria. Es decir, lo que tienes que hacer es recuperar fuerza para poder seguir trabajando, básicamente. Por eso la comida fuerte en esas labores agrícolas. Exactamente. Y por eso también se valora por encima de todo lo demás la sustancia,
¿no? O sea, que son generalmente, o por lo menos eran antes también cuando el trabajo era más físico, ¿no? Platos pesados, muy nutritivos, muy densos, ¿no? Y que tuvieran pues carne, charcutería, guisos, legumbres, o sea, que fueran contundentes, ¿no? Que alimentasen bien, ¿no? Y esto es lo que Bourdieu llama el gusto de necesidad. Es decir, son alimentos necesarios para darte fuerza, para que además sean económicos, que los puedas pagar, lógico, ¿no? Y que te llenen, ¿no? Que te dejen la barriguita contenta. Sí, que sean saciantes, que no te entre hambre a media tarde porque todavía te queda mucha jornada. Eso es, entonces por eso vemos tanto, ¿no? En las dietas de las personas que son de clase trabajadora, pues sobre todo pan, patatas, tocino, cerdo, o sea, cosas más contundentes, ¿no? Claro, y estos platos tienen además una característica que este sociólogo la define muy bien, que es la elasticidad, ¿no? Y esto es una cosa interesante, ¿no? Porque son platos que siempre admiten un comensal más, ¿sabes? Vale, ya veo por dónde vas, ya veo por dónde vas. Eso de que llegas a casa con un compañero del cole, o de repente se te presenta en casa tu hermano, con tu sobrino, y siempre dices, nada, venga, quedaos que echo un poco más de fideos aquí a la sopa. Eso es. Vale, Eso es. sí, O sea, o siempre, freímos un huevo más. exactamente, o sea, siempre puedes echar un poco más de agua, echar un poco más de pasta, poner un poco más de legumbres, bueno, o sea, siempre puedes estirar esos platos, ¿no? Y de ahí, bueno, el dicho, ¿no? Y donde comen dos, comen tres, ¿no? Y además hay otra cosa, que es que en esto no hay reglas estrictas, es decir, Bourdieu usa una palabra que me gusta mucho, que es se come con franqueza, ¿no? O sea, esto que está ahí, el perolo en el centro de la mesa, bueno, pues estás distendido, comes y te sirves tú misma, repites, bueno, eso, ¿no? Esa es la manera de comer y de ese gusto de necesidad. Sí, y vuelvo a pensar en mi incomodidad del restaurante, porque, claro, frente a esto, la burguesía impone también la forma, el ascetismo, los ritmos, esperas larguísimas entre platos, un orden que no se puede romper, no ves carne y pescado en el mismo plato, es un gusto de lujo o libertad propio de la burguesía que prioriza alimentos ligeros, hemos visto, refinados, que no hagan engordar, como carnes magras, frutas frescas, hortalizas. Y llevado a un ejemplo de hoy es la diferencia entre la comida familiar del domingo con risotadas, sobremesa, varios platos, fuentes en el centro de la mesa, todo con lo que estamos familiarizados, ¿no? De esa paella de los domingos. Y la diferencia que tiene con el menú degustación de alta cocina. Pausas largas, cubiertos súper específicos, incluso con un peso específico. El plato como un espacio vacío, diseño. Al final lo que hace el menú degustación es intelectualizar el acto de comer, negar esa parte animal, fisiológica de necesidad de comer. Eso es, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que se construye, o sea, este hábitus se construye por negación de todo lo que es, todo lo que resuene a clase popular, ¿no? El caso es que también, claro, hay elecciones concretas que vamos haciendo según determinados perfiles, ¿no? Y esto Bourdieu también lo muestra muy bien, ¿no? Por ejemplo, un profesor, ¿no? Él pone este ejemplo, un profesor que tiene un cierto capital cultural, ¿no? Pero un sueldo normal, o sea, no tiene mucho dinero, pero sí que ha tenido como ese acceso a la cultura, a la formación, que tiene todo ese capital cultural, va a comer distinto o se va a mostrar diferente que un empresario que tiene de pronto muchísimo dinero, muchísimo capital económico, pero un capital cultural menor o que ha estado menos expuesto por ejemplo, al arte, a la estética, a cierto tipo de formación, ¿no? Entonces, mientras el profesor va a huir del lujo ostentoso, por ejemplo, si nos centramos en la parte de la comida, su hábitus le va a pedir, no sé, originalidad, exotismo, ir a un restaurante coreano auténtico. Probar cosas distintas a las que está acostumbrado. Eso permitirse, hoy me permito el lujo de ir a probar esto y se ve eso como un lujo, como algo distinto, exótico, una experiencia casi de intercambio cultural. Exacto, es que es una experiencia cultural, ¿no? Es una experiencia de, bueno, me quiero acercar aquí y ver cómo se come, ver cómo es esta gastronomía, descubrir, bueno, ese va a ser como su concepto de lujo, ¿no? O de gusto y de disfrute estético con la comida, ¿no? En cambio, claro, este empresario, ¿no? Nuevo rico, gastará muchísimo en comidas que son, pues eso, muy ricas, muy pesadas también para demostrar su éxito, ¿no? Y sobre todo es que cuesten dinero,
¿no? El vino más caro, el foie gras, unas mariscadas enormes. Una pieza de caza exclusiva que por sirven ejemplo. en no sé qué restaurante. Sí. Sí, y de hecho, bueno, incluso cuando hay igualdad de ingresos, o sea, dos personas que tienen más o menos un mismo estatus económico, su hábitus le puede indicar compras completamente distintas, ¿no? O sea, estas desigualdades en los gustos y el deseo por diferenciarse de otras clases sociales, ¿no? De estar por oposición, es lo que Bourdieu llama violencia simbólica. Y esto ocurre cuando el grupo dominante impone su forma de comer, o mejor dicho, como que la define como esto es el buen gusto, esta es la manera de saber estar, estos son los modales, los define como las maneras únicas, legítimas, correctas de saber estar, y la clase dominada, claro, acaba sintiendo vergüenza de sus propias costumbres, ¿no? Se siente menos, se siente, claro, no, es que lo mío es pesado, es grotesco, es grosero, es vulgar, ¿no? Y claro, en paralelo, lo burgués pasa a ser fino y elegante. Si alguien tiene duda de lo que estamos hablando, podéis ver Los Santos Inocentes, la película, o leer el maravilloso libro de Miguel Delibes, porque ahí vais a encontrar exactamente de lo que estamos hablando. Mojar pan en la salsa, hacer ruido al tomar sopa, apoyar los codos en la mesa, eso ya te etiquetan automáticamente como alguien de una clase inferior. Y según Bourdieu, esto se interioriza también, te hace sentir que no sabes estar, que no llegas a la altura, que no alcanzas esa compostura, esa contención. Las clases altas se definen por cuidar la salud futura, porque saben que van a contar con ella, mientras que las clases bajas aprovechan lo que hay hoy porque el futuro es incierto. Lo de, seguramente os sonará a muchas, el club del plato limpio. Hay que acabar lo que te ponen en el plato, que al final obedece a esta lógica. Una generación, un conjunto social que están marcados por la escasez. De eso sabemos mucho en España, en la época de posguerra, que parece que se fija en los genes y va transmitiéndose a través de generaciones familiares. Estamos hablando de que la mesa es un campo de batalla y todo el tiempo está en juego el estatus. Según con quién comamos, se ejerce violencia simbólica y se define quién es de la élite y quién no lo es. Eso es, y las ganas que pueden tener unos de pertenecer a esa élite, ¿no? Y entonces intentar imitar eso, sea en comer más tarde, sea en comer ciertas cosas, sea en ir a ciertos sitios. Bueno, si lo llevamos al tiempo de hoy, pues estamos hablando de algunos ejemplos de hace un par de siglos, pero si lo traemos a hoy, podemos encontrar algunas cosas, y esto lo pensábamos antes de grabar el episodio, ¿no? Que hay algunos marcadores, algunas propuestas dietéticas que tienen también algo de este marcador de estatus y de este ejercicio de violencia simbólica, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ayuno intermitente, ¿no? Que ¿quién se lo puede permitir? No todo el mundo. No todo el mundo, porque aunque, como hemos visto a lo largo de todo el episodio, los horarios pueden parecer algo libre, yo como cuando quiero, no es así, porque si estás sujeto a unos horarios estrictos laborales, a un margen a lo largo de tu jornada en el que puedes descansar, el descanso para comer. No puedes ponerte con el tupper a las 11 de la mañana porque tú haces ayuno intermitente cuando todos tus compañeros están en una reunión o te requieren para seguir en la cadena de montaje o lo que sea. O sea que claro, tiene algo también de elitista y de diferenciador. Tal cual. Bueno, o por ejemplo, elegir superalimentos, he leído esto entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, esos superalimentos carísimos, exóticos. Sabemos a qué nos referimos, esos que nos venden. Suelen ser escasos, que marcan una diferencia, ¿no? O preferir siempre vegetales que sean de cultivo orgánico o productos bio, que, por ejemplo, hemos estado mirando, ¿no? Y aunque hay diferentes datos, casi todos muestran que los productos ecológicos son entre un 40 y un 65% más caros que los productos convencionales. Lógicamente, porque la producción que da una hectárea de cultivo ecológico es muy inferior a un cultivo convencional, por lo tanto, para que sea rentable se tiene que vender mucho más caro. Entonces, hablamos de qué pasa, que no tenemos tiempo para ir a 3 tiendas diferentes a comprar semillas de chía, a encontrar esos tomates, a buscar el mejor pescado, dar una vuelta por el mercado mientras nos tomamos un café con la cesta de la compra. De esto hemos hablado mucho en otros episodios de la temporada 1, por ejemplo, esa bomba de no tiempo llamada precariedad o la aventura de comer bien en un desierto alimentario. Son esos determinantes sociales que hacen que incluso
aunque a lo mejor económicamente te lo podrías permitir en algunas ocasiones, pero es que hay otras muchas cosas que te impiden dedicar tiempo, esfuerzos y recursos mentales para hacerlo. Para hacerlo. Bueno, y aquí tenemos que abrir este melón, que es el valor del tiempo. O sea, esto no nos puede faltar en este episodio. Tú ahora mencionabas esto de episodios anteriores donde hemos hablado sobre eso. Ya no solamente los aristócratas del pasado, ¿no? Sino ahora, en el presente, ¿no? Podemos pensar en ejemplos de dónde está ese valor del tiempo, ese tiempo que nos falta o ese tiempo que se nos arrebata. Yo qué sé, si pensamos, por ejemplo, las mesas de las terrazas, estas que te ponen solo 20 minutos por consumición, ¿no? Te pides un café, 20 minutos, y luego te tienes que levantar e irte, ¿no? Sí. O los 2 turnos de las comidas, o sea, esos turnos que acaban con la sobremesa completamente. Sí, vamos, la aniquilan por completo. O el fin del menú del día, ¿no? Que ahora, claro, con el auge del mercaurante, ¿no? Que es esto de ir a comer al supermercado, o del tupper frente al ordenador, bueno, pues desaparecen también típico menú del día en un restaurante. Y esos restaurantes que rechazan a los clientes que van solos, que también lo hay. El valor del tiempo, el valor económico del tiempo, yo creo que se materializó a partir de la pandemia. Es decir, las terrazas se convirtieron en ese espacio en el que se podía volver a socializar, pero los lugares cerrados, el interior de los bares, de los restaurantes, estaban vetados y estuvieron vetados durante meses. Entonces, la disponibilidad de las terrazas era limitada. ¿Qué se hizo? Bueno, pues en muchísimas ciudades se cambió la normativa a las ordenanzas municipales para compensar esa falta de uso de los interiores y se sacaba al exterior. Entonces se ampliaban las superficies de las terrazas, pasaron a ser, bueno, un espacio de lujo. El paisaje dominante de cada calle era terrazas que incluso ocupaban gran parte del espacio destinado al tránsito o al ocio gratuito. Os remitimos al episodio 1 de esta temporada, al episodio beber alcohol más que un bar como medida de presión. Tal cual, es que ahí lo tocamos, ¿no? Y es que, claro, en este contexto no solamente el espacio se volvió un recurso escaso y económicamente explotable, ¿no? Sino que también el tiempo de permanencia en él se mostró como un recurso de manera nítida, ¿no? Esta lógica de la maximización, ¿no? Llevó a introducir esos límites temporales, ¿no? Esos consumos mínimos o estancias de 20 minutos como si tuvieras un parquímetro ahí en la mesa mientras te pides un café, que, claro, transformaron por completo la experiencia de estar en una terraza, porque donde antes ibas a sentarte a disfrutar de tu tiempo libre y a tener una conversación sin prisa y relacionarte con el resto de la gente, pues ahí estabas todo el tiempo mirando el reloj, ¿no? Y una lógica esta de rotación, ¿no? Como los marineros, camas calientes, venga, el siguiente, ¿no? Claro, el tiempo en ese contexto deja de ser un elemento vivido, un elemento compartido para convertirse en una variable productiva más, ¿no? De nuevo, otra vez gestionada en función de su rentabilidad. Sí, incluso es que notas cierta incomodidad claro. en determinados restaurantes, en determinados bares. Sí, bueno, es que si tú misma no te pones el tiempo ahí, bueno, o tu autocensura de estar tranquilamente en una terraza, pues ya viene un camarero a hacerte sentir que estás ocupando durante demasiado tiempo esa mesa, ¿no? Entonces buscar las maneras de hacerte sentir un poquito incómoda, ¿no? De, ¿todo bien por aquí? ¿Necesitáis algo más? ¿Os traigo a la cuenta? Sí, te retiran las cosas, vajillas. Sí, o sea, que te van ahí despojando la mesa de todo, ¿no? Como para, bueno, hacerte dar cuenta de que, pues ahí o pides de nuevo o te vas. Sí, y esto también les pasaba durante la pandemia y posteriormente a las personas que teletrabajan, por ejemplo, en una cafetería, porque si te quedas en casa se te cae la casa encima. Cuando estás todos los días dentro de casa hay mucha gente que prefiere salir. Entonces, ¿cuántas consumiciones tienes que tomar para ganarte el derecho de estar? Porque esto es lo que ocurre como cliente, que vales lo que consumes. Así que, como comentábamos antes en esa pequeña relación que hacíamos, comer o cenar solo, por ejemplo, ahí te conviertes en un problema de rentabilidad. Nos lo hemos encontrado en un artículo muy interesante en Prohibido cenar solo. Restaurantes de Barcelona impiden sentarse sin acompañantes. Es un artículo que se publicó en El País, es de la periodista Noelia Ramírez, y ella nos habla de restaurantes en los que no te dan mesa si no vas con acompañantes. Es decir, la lógica es, un comensal solo ocupa una mesa. Y una mesa es un espacio que podría acomodar perfectamente a 2, 3 o 4 personas. Pero la cuenta no es de 3, 4 personas, es de una, se reduce proporcionalmente. Así que la mesa deja de ser ese espacio de acogida en el que te sientes bien para convertirse en una unidad de rendimiento y quien come solo no da la talla económica. Tremendo, así que,
Sí, es que todo tiene un precio. El espacio que ocupamos, el tiempo que estamos, terrazas que se alquilan por metros cuadrados, pero también por minutos. Y esto opera también con el doble turno para comer o cenar en los restaurantes. O comes a la 1:30 o comes a las 3, o cenas a las 8:30 o cenas a las 10 de la noche. Reservar una mesa para cenar ya es una experiencia estresante. Es decir, sabes que vas a ir, vas a estar un tiempo súper acotado, es una secuencia dentro de una planificación que hace otro, que se parece más a una cadena de montaje que a un momento de esparcimiento. El reloj, pipi, 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 marcando el ritmo, incluso aunque sea el ritmo de ocio. Y el ocio como parte del sistema productivo. El tiempo ya no te pertenece. El tiempo se ajusta a una horquilla temporal que está predefinida para encadenar a un cliente detrás de otro. Tal cual, tal cual. Y esto, claro, nos lleva otra vez a la pregunta inicial, ¿no? De quién decide cuándo comemos, ¿no? En el pasado, controlar el tiempo, o, bueno, comer cuando uno quería y mostrar que se podía comer a cualquier hora, claro, era símbolo de estatus, ¿no? Pero en la actualidad, para gran parte de la población, el tiempo de comensalidad de las comidas, de las cenas compartidas, está regulado incluso aunque sea tiempo de ocio. Esto que decías tú, ¿no? Que incluso cuando estás descansando en tu fin de semana, en tu tiempo libre, pues estás atada al reloj, ¿no? Al reloj productivista, ¿no? Es un tiempo libre que está fragmentado, que está regulado por alguien que decide con una lógica económica, ¿no? Y claro, y este doble turno organiza el servicio, ¿no? Pero también redefine quién controla tu tiempo y qué uso haces tú de ese tiempo. Y a ver, aquí va una advertencia que ya nos conocemos y a veces se malinterpretan estas cosas, así que vamos a hacer un disclaimer, y es que esta crítica que hacemos a la temporalización de la experiencia en bares, en restaurantes, no se enfrenta con la necesidad de avanzar hacia horarios más racionales y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de un restaurante. Vamos, no, ni de lejos. Claro. Pero es que una cosa es reorganizar los horarios laborales en la hostelería y mejorar las condiciones, por ejemplo, contratando a más gente, a más trabajadores, pagándoles más. Y otra cosa es convertir el tiempo del cliente en una variable productiva, es decir, derechos laborales por un lado y optimización económica por otro. Claro, que bueno, que para optimización económica, si queréis, bueno, podéis escuchar los episodios que grabamos, uno en la temporada anterior de Mi ciudad tiene un McDonald's, luego existe, ¿no? Que ahí se hablaba muy bien de cómo Ray Kroc generó hasta una coreografía de la productividad en las cocinas. Y sino también, bueno, el episodio de esta temporada que grabamos, El placer de comer, historias de nostalgia, amor y rebeldía, en el que hablamos de Henry Ford, que también optimizó muchísimo los tiempos de consumo, ¿no? Y que, bueno, son dos ejemplos de lo que no hay que hacer. Pero espérate, porque este modelo de optimización del tiempo y del espacio puede subir todavía un puntito más, un escalafón más, y llevarnos a un nuevo concepto de restauración, entre comillas, porque ¿para qué ir a comer a un bar, a un restaurante, si puedes comer en el mismo lugar en el que compras los alimentos con los que surtes tu frigorífico, tu despensa? Es el concepto ese que mencionabas antes de mercaurante. El supermercado que se transforma en un lugar en el que compramos los alimentos y otros productos básicos, pero que también nos ofrecen comida preparada, y a veces sí es para llevarnos a casa y arreglarnos la cena, pero muchas veces es para comerla en el propio local, porque habilitan una zona con unas mesas altas, incómodas, porque vas a estar muy poco tiempo, con microondas, con una máquina de café que está pensado y diseñado para comer algo rapidito, permanecer el menor tiempo posible y salir de ahí. Entonces son lugares que sí que resuelven un problema básico, que es alimentarnos, y hay una especie de espejismo de comida cocinada, pero se transforma en un lugar hostil, diseñado para que la comida no se prolongue ni medio minuto más de lo necesario, y de nuevo volvemos al tiempo, porque quienes comen en estos mercaurantes no son dueños de su tiempo, sino que adaptan su comida a un tiempo productivo, como hacían cuando acudían al menú del día, por ejemplo, que era otra opción en la que teníamos distintas opciones de primer, segundo plato, un precio asequible y sobre todo velocidad en el servicio, que por eso era por lo que se iba a diario, ¿no? Era el menú del día. Claro, bueno, es que los mercaurantes amenazan con terminar con el menú del día, pero también nos ciñen y nos marcan mucho más nuestro tiempo. Al final, mira, lo que tenemos es que en el mercaurante no solo acortamos el tiempo de comer, sino toda la experiencia de comer. Ya no es ir a un restaurante, disfrutar, no.
todo está pensado para ser funcional, eficiente, rentable. Comemos más rápido en lugares que han sido diseñados para que comamos más rápido y es cierto, o sea, es rápido, es práctico y sirve para perfiles laborales, pero también para otros que acuden a este tipo de soluciones, porque el mercadurante nos resuelve la comida. Por ejemplo, jubilados el día que van a hacer la compra grande del mes, familias que están en esa misma circunstancia. Bueno, es que al final yo creo que de lo que estamos hablando aquí es que siempre la comida se puede entender como un símbolo de poder, ¿no? Y existe esta violencia simbólica en la comida, ¿no? El tiempo, y aquí me parece que esto es importante, el tiempo es un medidor de clase social, es un marcador de clase social, ¿no? Lo fue cuando, bueno, estas clases altas decidieron empujar las agujas del reloj, pero lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Porque vivimos ceñidos a unos horarios, pero además estamos ceñidos a unos tiempos de uso de nuestro tiempo, valga la redundancia o el juego de palabras, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión que es muy importante aquí, ¿no? Y es que nuestras elecciones alimentarias no son solo una cosa individual, ¿no? No son algo natural solamente. Por supuesto que hay cosas que nos pueden gustar más, menos, bueno, pero no hay una cuestión puramente individual de elección personal, de decisión personal libre, desatada de cualquier otra cosa. No. O sea, nuestras decisiones alimentarias están muy marcadas por los gustos sociales, por la influencia de los grupos más poderosos y además por nuestro deseo de pertenecer, ¿no? Porque muchas veces por esas ganas de pertenecer a otros grupos hacemos cosas por imitación, para intentar encajar. Intentamos amoldarnos a lo que nos propone el entorno, ¿no? Como en ese restaurante en el que te sentías incómoda en algún momento. Sí, que son elecciones que van mucho más allá del apetito, de la apetencia, o al final cuando elegimos qué comer, dónde y cuándo hacerlo, hay todo un conjunto de normas, presiones, luchas y deseos que acompañan a esa decisión libre. Ni la forma en que te muestras. Nunca tendrás nuestra clase. Por mucho que te esfuerces. Cada cosa que haces. Apoya los codos en la mesa. Hace ruido cuando tomas sopa. Mojas el pan en la ensaladera y llenas tantísimo tu copa. No dejan ni migas en el plato. Hablas con toda la boca llena. No sabes usar la servilleta. No tienes en cuenta lo que dicta la etiqueta. Así que nunca serás de las nuestras. No importa cómo actúas ni la forma en que te muestras. Nunca tendrás nuestra clase. Por mucho que te esfuerces. En cada cosa que haces. Esta es una observación para nada hiperbólica. Aquí tienes tu ración de violencia simbólica. Ese hábitus de pobre. Se te nota, se te queda. Está muy mona así. Vestida de seda. Cuando vas a sitios caros y exclusivos no te sientes como en casa, sientes que es algo distinto. Y aunque miras en YouTube cómo se usan los cubiertos, lo que no puede mostrar es que eres dueña de tu tiempo. Por eso nunca serás de las nuestras. No importa cómo actúas ni la forma en que te muestras. Nunca tendrás nuestra clase. Por mucho que te esfuerces. Esta es una observación para nada hiperbólica. Aquí tienes tu ración de violencia simbólica. Se te nota. Ese hábitus de pobre. Se te nota, se te queda. Está muy mona así. Vestida de seda. Ese hábitus de pobre. Se te nota, se te queda. Está muy mona así. Vestida de seda.
Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.